Yo pronuncio la palabra de abundancia. Declaro la palabra del suministro divino. En este instante, borro de mi mente toda idea de carencia, limitación o miedo. No existe la escasez en la mente divina, y yo soy uno con esa mente perfecta. Por lo tanto, no hay falta en mi vida. Camino bajo la luz de las riquezas infinitas. Vivo consciente de la opulencia ilimitada que me rodea. Las compuertas de la abundancia están abiertas ahora, y las riquezas del universo fluyen hacia mí libremente, plenamente y sin demora. No me esfuerzo, no me preocupo, no persigo. Yo magnetizo, yo atraigo, yo recibo. Todo lo que me pertenece por derecho divino ahora se manifiesta ante mí. Es mío por ley divina. Es mío en el tiempo perfecto de lo divino. Suelto toda ansiedad y reclamo mi provisión. Dios es mi fuente inmediata y eterna de suministro. No busco en las personas. No busco en las circunstancias. No busco en el mundo. Dirijo mi mirada a Dios. Y Dios nunca falla. Por lo tanto, yo no puedo fallar. Por lo tanto, el dinero no puede dejar de llegar a mí. Ya viene en camino. Celebro su llegada. Me alegro en su multiplicación. Bendigo su flujo. Grandes sumas de dinero llegan a mí con rapidez y facilidad. Bajo la gracia y de manera perfecta. Grandes sumas de dinero llegan a mí con rapidez y facilidad. Bajo la gracia y de manera perfecta. Una vez más declaro. Grandes sumas de dinero llegan a mí con rapidez y facilidad. Bajo la gracia y de manera perfecta. Cada cuenta está pagada. Cada necesidad satisfecha. Cada deseo cumplido. No mendigo, recibo. No temo, confío. No dudo, sé. Pronuncio la palabra. Y la palabra nunca regresa vacía. La ley de la prosperidad ya está obrando a mi favor. La ley del bien se establece ahora en mi vida. Nada de lo que me pertenece puede ser retenido. Nada que sea mío puede ser demorado. Todo lo que me corresponde fluye hacia mí con orden y tiempo divinos. Ahora me mantengo firme, sin miedo, ante lo invisible. Pronuncio la palabra de fe, y esa palabra se vuelve realidad. Declaro que las riquezas me pertenecen ahora. Las oportunidades son mías ahora. Los caminos perfectos se abren ante mí en este momento. Doy gracias, doy gracias, doy gracias, bajo la gracia y en perfecta armonía. Dios es mi provisión, Dios es mi fuente. Aparto mi mirada de las apariencias, del miedo, de los números, de las noticias y del ruido del mundo. Dirijo mi visión hacia lo infinito, hacia la mente única, el poder único, la fuente única. Elevo mi mirada por encima de los hechos y la fijo en la verdad. Estoy provisto, estoy cuidado, no estoy abandonado, nunca he sido olvidado. Todo lo que necesito, todo lo que busco, todo lo que deseo, ya está completo en la mente divina. En el espíritu no hay demora. En el espíritu no existe la escasez. Solo hay flujo, plenitud y provisión eterna. Dios es mi suministro, y mi fe es el canal que me conecta con esa abundancia. No obtengo mi provisión mediante el esfuerzo, ni la fuerzo por miedo. La recibo a través de la confianza. Me alineo con la verdad. Pronuncio la palabra, y la palabra se materializa. Declaro, afirmo, sé que Dios es mi suministro. Descanso en este conocimiento. Me relajo en esta verdad. No necesito ver para creer. Creo primero, y luego veo. No persigo, atraigo. No dudo, declaro. No me estreso, hablo. Y la palabra que pronuncio es poder. La palabra que pronuncio es ley. La palabra que pronuncio mueve lo invisible y hace visible lo invisible. Ahora llamo a mi provisión divina. Reclamo mi herencia espiritual. Nunca fui creado para vivir en carencia. Nunca fui destinado a luchar o a carecer. Esas son mentiras del miedo, no leyes de Dios. La ley de Dios es abundancia. La ley de Dios es suficiencia. La ley de Dios es desbordamiento. Y ahora vivo bajo esa ley. No bajo la ley del hombre, sino bajo la ley del espíritu. Camino bajo una ley superior.
Vibro en una frecuencia más alta. Me muevo con fe y hablo con autoridad. Dios es mi suministro y grandes sumas de dinero llegan a mí, rápida y fácilmente, bajo la gracia, de manera perfecta. Lo afirmo una vez más. Grandes sumas de dinero vienen hacia mí, rápida y fácilmente, bajo la gracia, de manera perfecta. No me preocupa el cómo, no me preocupa el cuándo. Solo reconozco la fuente, y la fuente es fiel. La fuente es infinita, la fuente es mía. Ahora relajo cada músculo, suavizo cada pensamiento, y silencio toda duda. Estoy a salvo, estoy en calma, estoy provisto. No necesito empujar, no necesito rogar, no necesito forzar. Camino en confianza, camino en flujo, camino en favor. Lo que es mío fluye hacia mí. Lo que me pertenece no puede ser bloqueado. Lo que me corresponde no puede retrasarse. Lo que es mío me pertenece por derecho divino. Todas las puertas están abiertas ahora. Todos los canales se desbloquean. Todas las barreras se disuelven. Dejo que todo llegue. Dejo que todo fluya. Dejo que todo se eleve. Dios es mi provisión. Regreso a esta verdad una y otra vez. Dejo que me envuelva como un manto, que me bañe como el agua, que me serene como la luz del amanecer. Estoy sostenido, estoy provisto, nunca estoy solo. Declaro esta palabra como ley. Todo lo que necesito llega a mí ahora. Todo lo que deseo se manifiesta ahora. Todo lo que he pedido ya me pertenece en espíritu. Me abro a recibir. Me abro con paz. Me abro con gratitud. Agradezco lo invisible. Agradezco lo intangible. Agradezco el proceso, porque sé que ya está hecho. Mis palabras no son vacías, son semillas. Las siembro con amor, con poder y con fe absoluta. No necesito sentirme preparado, ya lo estoy. No necesito forzarlo, ya existe. No impongo límites a Dios. Elimino los límites de mi mente. Soy digno de riqueza. Soy digno de facilidad. Soy digno de paz. Libero toda creencia de lucha. Libero todo pensamiento de demora. Declaro ahora, el dinero que necesito está aquí. El dinero que deseo está aquí. El dinero que me pertenece está aquí. Llega a mí de formas que no puedo imaginar, por canales que aún no he visto, guiado por dirección divina. Agradezco por lo que ya es mío. Agradezco por adelantado. Agradezco con fe. Mi corazón está abierto. Mi vida está lista. Mi espíritu está firme. Dios es mi suministro. Nada me falta. Dios es mi fuente. No temo. Dios es mi sustento. Estoy en paz. Soy rico en lo invisible. Soy abundante en la verdad. Camino dentro de mi bien. Dios es mi suministro. Y recibo de esa fuente libre y plenamente. Al permanecer quieto en esta verdad, siento como la vida comienza a fluir hacia mí. A medida que descanso en la certeza, todas las cosas comienzan a moverse en mi favor. Las personas, los recursos y las oportunidades comienzan a alinearse con gracia y sin esfuerzo. Lo que antes parecía bloqueado, se abre. Lo que antes parecía lento, se acelera. Lo que antes parecía perdido, regresa multiplicado. No tengo que hacer que las cosas sucedan. Simplemente dejo que sucedan. Mi único trabajo es permanecer en sintonía con la fuente, en armonía con la ley divina, en paz con el bien que ya es mío. Mi energía es mi oración. Mi calma es mi fe. Mi gratitud es mi ofrenda. Cuando agradezco, acelero la manifestación. Cuando confío, despejo el camino. Cuando suelto, permito que el universo actúe. Dios sabe el camino perfecto. El espíritu conoce el orden perfecto. Yo solo sigo la guía interior. Camino con ligereza. Vivo con alegría. Recibo con amor. Mi prosperidad no proviene del esfuerzo, sino del alineamiento. No proviene del miedo, sino del flujo. Estoy centrado en la verdad. Dios es mi fuente, y esa fuente es inagotable. La vida me sostiene, me provee y me eleva. Ahora elijo la paz por encima de la prisa.
Elijo la fe por encima de la duda. Elijo la gratitud por encima de la preocupación. Estoy en paz con mi bien. Estoy enamorado de mi vida. Estoy agradecido por todo. Y así es. Así fue siempre. Así será eternamente. Mis palabras están vivas. Vibran con poder divino. Y no regresan vacías. La ley responde con precisión a cada afirmación. Y mi vida ahora refleja esa verdad. Camino en abundancia. Respiro prosperidad. Emano confianza. El universo conspira a mi favor. Todo lo que llega, llega con propósito. Todo lo que se va, deja bendición. Mi mente está en paz. Mi corazón está abierto. Mi espíritu está firme. Vivo en el flujo del suministro divino. Y ese flujo nunca se detiene. Ahora declaro que todo mi bien visible e invisible se manifiesta bajo la gracia y en formas perfectas. La abundancia me pertenece. La plenitud me rodea. La gratitud me eleva. Y así es. Amén.